Bien, ya está con nosotros Iván Jodorowsky para decirnos cómo fue el día. ¿Qué tal? Gracias por estar. Muy bien a ustedes. ¿Cómo sigue esta cuarentena, no? Bueno, hay dos lecturas en esto, Claudio Maru, que ya es bien público, la que tiene la provincia de Buenos Aires y la que tiene la ciudad de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, paría el caso que reviste menos complejidad, dice hay que ir a una cuarentena estricta de 15 días y el ministro de Seguridad, Sergio Berni, llegó a plantear que sin transporte público, es decir, que bueno, habrá que ver a qué alternativa se refería el ministro de Seguridad, pero que los trabajadores esenciales busquen alternativas para trasladarse. Yo veo muy difícil el hecho de que se cercene la circulación del transporte público, justamente porque necesitas que quienes están en la primera línea de batalla del coronavirus, hablamos del personal de salud, hablamos del personal de seguridad, exactamente. Si nos vamos hasta marzo, había 3 sectores que destacaban tanto Larreta, Fernández como Kicillof, que eran personal de seguridad, personal de salud y quienes trabajan en lo que es la limpieza del espacio público, recolectores de residuos, etcétera. Exactamente. Bueno, al margen de qué va a ocurrir, la ciudad de Buenos Aires está con otro planteo. Yo ayer hablé con el ministro Fernán Quirós. Lo que me decía es, mira, nosotros tenemos, hay como 2 registros que miramos. Uno es la cantidad de casos y otro es el famoso R0. No sé si, bueno, sí. La cantidad de gente que contagia a una persona con coronavirus. Llegó a tener abajo de 1.0, digamos, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires o el distrito porteño. Ahora está en 1.1. ¿Qué significa eso? Que no es preocupante todavía, dice la ciudad, pero si creciera al mismo ritmo que está creciendo, se tornaría preocupante en poco tiempo. A mí acá lo que me genera es una duda, porque antes el gobierno de la ciudad lo que planteaba era, lo que miramos nosotros es la cantidad de tiempo de duplicación. Bueno, esa cantidad de tiempo de duplicación de casos se redujo muchísimo. Entonces uno ahora no sabe si es que tanto la ciudad como nación tienen otra medida, otro modo de medir porque estamos en otra instancia de la cuarentena, o porque le es menos ingrato utilizar la medida de R0 que la medida de los días de duplicación. Al margen de cómo sea esto, vamos a volver a fase 1. Eso, lo único que resta saber es el tiempo, es decir, el cuándo. Pero fase 1, ¿como se aplicó aquel 20 de marzo? ¿O una fase 1, 1,5, como decíamos con Claudio más temprano, con algunas... De eso depende las conversaciones entre Kicillof, Larreta y Fernández, Larreta, Kicillof. De hoy, de mañana. Efectivamente. Del lunes al jueves. El problema que tenés con eso, y esta es mi verdad relativa, es que, como todos ustedes saben, y venimos contando hace muchísimos días, sí, más de 90, vos hoy empezás a recoger cifras de contagiados de no sabes cuándo, es decir, de 14 días para acá, e incluso algunos casos te podrías decir que tal vez más. Pero si quieren vamos a cerrar de 14 días para acá en el promedio, exactamente. Entonces, supongamos que vos hoy decís, ayer el gobierno de la ciudad que decía, estamos más o menos en 700 casos diarios. Y yo conversaba con el ministro cuando salió el parte y le digo, 1000. Me dice, sí, pero son 300 casos. Vieron que se está diciendo que hay casos que quedan rezagados en lo que es la incorporación al diagnóstico, a la elaboración, a la investigación epidemiológica. Son varias cuestiones que son de orden más técnico que de información pública. Lo que quieras. 700 casos, lo dice el gobierno de la ciudad, ya es mucho como para tolerar el tiempo que dice la ciudad necesita para contener el brote de casos como hizo en la Villa 31, que fueron 6 semanas. ¿Qué dice la ciudad? Nosotros tenemos el 80% de los casos concentrados en 10 barrios. Los 10 barrios del casco histórico de la ciudad, Barracas, Almagro, Flores, La Boca, etcétera, etcétera, Constitución, etcétera, etcétera. Con 6 semanas del detectar más la flexibilización que se hizo ahora de caso sospechoso, nosotros podríamos llegar a contener. Ahora, no tenemos 6 semanas en la que podamos resistir entre 700 y 1000, supongamos, casos diarios, sin que se sature el sistema de salud. Y además piensen algo, ¿alguno de ustedes vive en provincia de Buenos Aires? No. Ninguno de los dos vive en provincia. Bueno, conocerán a alguien que vive en provincia que tiene una prepaga. Una prepaga, cualquiera de las prepagas, sábese uno que tiene el área metropolitana. Habitualmente, antes de pandemia, el 30% de las internaciones que hay en la ciudad de Buenos Aires es gente que vive en el conurbano. Y el 50% de las atenciones en los consultorios externos
es gente del conurbano que viene a atenderse a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, entonces fíjate dos cosas. Una, el sistema de salud público. Claro. Obviamente es mucho más robusto el sistema de salud público por camas cada 100.000 habitantes de la ciudad que el de la provincia. ¿Qué pasa si se satura el de la provincia? Por eso esto hay que pensarlo como un conjunto. No sirve Claro, que se tiren... ¿qué Por pasa eso. si aumenta acá, aunque yo no tenga caso? Exactamente. Si aumentan en el conurbano, esa gente se va a derivar a la sí ciudad o de Buenos sí. Aires. Pero eso en el público. En el privado, que el privado no no dice nunca, lo cual a mí me resulta insólito, pero no sabemos cuántas unidades de terapia intensiva hay si uno junta público y privado. Sabemos en Ciudad de Buenos Aires, sabemos en el público, no sabemos en el privado. Orillan, dicen algunos, las 1.100, Sí. 1.100 más o menos. La gente que vive en provincia de Buenos Aires, que tiene obras prepagas que se puede atender en sanatorios muy prestigiosos de la capital federal, te diría que excepto, y déjenme dar algunos nombres para que la gente lo entienda, pero excepto el Hospital Austral en provincia, después todo el corredor norte, que es donde en general se focalizan los planes más caros de las prepagas, se vienen a atender al Otamendi, a la Trinidad, no sé, a los que quieran ustedes, no quieran ningún nombre en particular, digamos, pero para que se entienda el volumen. Se atienden acá. Entonces, tirarse la responsabilidad de provincia a capital, de capital a provincia y no pensarlo como un conjunto, lo único que va a hacer es que lleguemos a una situación que no quiere llegar nadie, ni Larreta, ni Kicillof, ni Fernández. Acá hay un problema que creo que lo están teniendo fundamentalmente hoy. Digamos, hay como registro, Kicillof va a tener un problema más económico, social, si ustedes quieren, y de contención de la cuarentena por la pobreza histórica, por la crisis económica, etcétera. Larreta, el problema que me parece que va a tener es que si sigue el gobierno de la ciudad midiendo, no porque tome decisiones en base a encuestas, sino porque dice, si yo tomo una decisión que la sociedad no acepta, pierdo autoridad política, el riesgo que tiene es que nos diga a los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, bueno, son los últimos 15 días de cuarentena estricta y a partir de esto después empezamos fase 2, fase 3, fase 4. Hay un tema ahí, hay un elemento que falta incorporado a la negociación, al que nadie invitó, pero es central, que es el coronavirus. El coronavirus no se rige por mandatos institucionales o por decisiones administrativas. Si la ciudad, la nación y la provincia no articulan un sistema más robusto que el que evidentemente están teniendo ahora, de aislamiento, mejor dicho, de restricción de circulación, de detección, de rastreo y de aislamiento, ahí no hay acuerdo político que valga, porque en ese caso uno podríamos decir que el coronavirus es como un outsider, un antisistema, que no le interesa demasiado los acuerdos institucionales, los acuerdos políticos entre distintos partidos. Entonces, creo que la oportunidad es convencer a la sociedad que unos próximos 15 días de cuarentena muy dura pueden servir para relajar y para descomprimir el sistema de salud, pero el riesgo... No seguir como en una agonía constante y por mucho tiempo. Exactamente, el riesgo es que esos 15 días no alcancen y que vos le des una esperanza a la sociedad que después no podés cumplir. Claro. Ahí es donde me parece que tienen que tener cuidado las autoridades. La forma de comunicarlo y de implementarlo, porque tenés que hablarle a personas que llevan 90 días, que hay una gran mayoría que no ha salido de su casa prácticamente. Que no salió de su casa, que vio mermados sus ingresos, que cuando no vio mermados sus ingresos está angustiado, porque eso, viste, a veces no se conversa, pero es un factor central. Ahora, también uno puede ver lo que pasa, por ejemplo, en Alemania, lo que está pasando en Irán, lo que está pasando en Israel o lo que pasó en Corea del Sur, y decís, hasta que no haya un tratamiento relativamente... Es feo decirlo así, pero hasta que no haya un tratamiento relativamente satisfactorio, un retroviral, ni hablo ya de las vacunas, porque creo que va a estar con suerte a fin de este año, con suerte, es muy difícil darle previsibilidad a la sociedad en cuanto a fechas y a actividades. Si quieren lo podemos decir en Río de Janeiro. Ocurrió, habilitaron el fútbol, en una semana se tuvo que ir para atrás porque el plantel de Corinthians se contagió casi en su totalidad. Entonces... es momento de seguir aguantando un poco más, hacer un esfuerzo más. Ese esfuerzo más, e insisto con algo, como decía Claudio, me parece mucha precisión en el lenguaje y en la comunicación de las autoridades y... algo que es más difícil, pero me parece igual de necesario, de alguna manera bajarle el tono y la densidad y el volumen de enfrentamiento y confrontación al debate público
cuando se trata del coronavirus. Después, si quieren discutir de comunismo o no comunismo con Vicentino, si se quiere discutir de propiedad privada o no propiedad privada, es otro tema. Con el coronavirus me parece que hay como que encerrarlo en una cajita de acuerdos nacionales y trabajar a partir de ahí, porque si no, los que van a sufrir no es la dirigencia política,